tardes. Bueno, vamos a empezar. Hola. Entonces, ya grabamos. Bien, perfecto. Entonces, una aplicación puede ser la siguiente. Bien, vamos a ver. Una aplicación puede ser la siguiente, que acá use un generador con una fuerza electromotriz, que está acá. Una fuerza electromotriz significa que es una fuente de energía, ¿no es cierto?, de 50 voltios, que está conectado con una bobina. Acá tenemos K, es un interruptor, y luego tenemos una resistencia. Y este es un circuito RL. Bien. Y aquí me dan los datos. La fuerza electromotriz es de 50 voltios, la resistencia de 6 ohm y la inductancia es de 2 henrys o 2 henrios, es lo mismo con que se miden las inductancias. Entonces, acá dice si el interruptor K se cierra a T igual a 0, ese viene a ser la condición inicial. ¿Por qué? Porque si está abierto no hay circulación de la corriente. Entonces, eso es un dato que no es menor. Entonces vamos a poner que la condición inicial de la corriente, la condición inicial es que lo vamos a poner así, I para 0 es igual a 0. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ya viendo esto, ya prácticamente ya estamos en condiciones de poder resolver este dispositivo. ¿Por qué? Porque yo previamente le había hecho todo el desarrollo de cómo llegar, entonces no lo voy a repetir, ustedes lo tendrían que saber, solamente voy a ver la solución general. Ese lo voy a copiar. Entonces, veamos, lo que hay que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff y nos vamos a llegar hasta esta instancia. La ley de Kirchhoff para tensiones decía que la suma de las caídas de tensión en todo circuito tiene que ser igual a 0, que es lo mismo decir que el valor de la fuente de energía, que es E sub T, es igual a la suma de las caídas de tensión en las resistencias E sub R y en la inductancia E sub L. Bien, entonces habíamos planteado la ecuación diferencial y aquí con respecto a esta solamente lo que hemos hecho ahí es un reordenamiento nada más, o sea, no hay nada raro. Entonces de aquí yo puedo, de esta ecuación, lo único que voy a hacer, de esta ecuación, lo único que voy a hacer es colocar los valores que me dieron a mí. Es decir, bien, la inductancia era de 2 henrys, la resistencia es de 6 ohm y el generador de FEM, de fuerza electromotriz, es de 50. Una cosa que van a tener que tener en cuenta, yo lo estoy viendo desde el punto de vista matemático. Si ese es el punto de vista físico, ustedes le van a tener que colocar unidades de medida, porque recuerden que en la física trabajamos con magnitudes, que son físicas, que es un escalar con una unidad de medida. Pero yo acá no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque van a aparecer 2A, que es amper, van a ser 6 ohm o 50 volt, entonces es llenar más el dispositivo, el circuito, digamos, perdón, la expresión matemática con más letras que puede llegar a confundirlos con variables. Entonces, solamente voy a considerar a los efectos del cálculo solamente valores numéricos sin unidad de medida. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Esto es bastante incómodo para mí. Entonces, lo que hacíamos era, tratábamos de que esta ecuación se asemeje con alguna de las que hemos visto. No hemos visto ninguna que aparezca un valor constante con una derivada. Entonces, este 2 lo voy a sacar de aquí. La única forma
es modificar toda la expresión, o sea, dividir todo por 2, y aquí me va a quedar 3, indudablemente aquí va a ser 25. Y ahora sí tengo una ecuación diferencial que es homogénea. Esta ecuación diferencial que es homogénea se puede resolver a través de lo que es un factor integrante. Es decir, yo se lo estoy repasando en realidad, porque ya lo habíamos visto acá. Ecuación homogénea, factor integrante, que lo habíamos calculado, cerece, en donde llegábamos a la solución general. Por lo tanto, yo voy a saltear todo ese desarrollo, porque no lo voy a volver a hacer, y lo vamos a dejar acá como, digamos, un salto entre la ecuación diferencial y la solución general. Bien, hecho esta aclaración, entonces voy a utilizar ya directamente, perdón, esta no es, esta es la del capacitor. Me pasó más arriba, está. Es el capacitor, aquí está el de la inductancia, está aquí. El del otro era del capacitor. Puede ser de acá. A ver, ¿de dónde lo tomo que es más fácil? De aquí, porque esa es la solución particular. Muy bien, lo voy a tomar de acá y dice solución general. Me di cuenta en el otro porque aparecía una C que era de un capacitor y en realidad estamos trabajando con L, que es el valor de la inductancia. Muy bien, entonces, luego de haber hecho todo el desarrollo, encontramos la solución general, que es lo que me piden, cómo varía la corriente con respecto al tiempo. Yo ahí la planteo, la voy a repetir nuevamente aquí, pero para reemplazar los valores solamente. Entonces, vamos a ver, voy a reemplazarlo con los valores que tenemos de esta ecuación, ¿sí? Es decir, acá voy a poner 25, en realidad sería 50, pero ya hice todas las simplificaciones que yo podía hacer. La R pasa a ser de 3 y ahí tenemos, y el cociente entre R sobre T habíamos dicho que era menos 3. Bueno, es el cociente de R sobre L. Muy bien, entonces ya ahora acá tenemos en esta instancia, tenemos la solución general para este ejemplo. El anterior, este amarillo, es la solución general para cualquier circuito RL. Este para nuestro ejemplo numérico. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que tener la solución particular. Bueno, veamos cuál es la solución particular. Profe, ¿no puede haber otro color mejor? Azul y oro es el mejor, pero ¿qué otro quiere? ¿Cuál es que quiere? No, digo, pues. No, digo, pero por las dudas, digo, pregunto. Es el mejor que hay. Y usted se tendría que poner a tono, Padilla, si quiere aprobar aplicada, que es bastante complicada. Voy a voy a aplicar entonces la solución general, que ya habíamos dicho, condición inicial. Aquí tomo la condición inicial. Fíjense que la condición inicial yo la consideré de entrada, pero la voy a utilizar aquí. Ahí está. Entonces, en esa condición me va a permitir encontrar el valor de C. Bien, que ahora, como yo continúo con el cálculo, voy a sacar este color triste que está acá y vamos a poner 0. Muy bien, es igual a 0. Y recuerden entonces que acá T tiene que ser por 0. Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos de nuevo, o sea que acá va a ser 25 tercios. Bueno, va a ser 25 tercios y más C. 3 por 0 es 0, E a la 0 es 1, entonces C por 1 va a ser C. Entonces, de aquí, esto significa que C es igual a menos C es igual a menos 25 tercios. Ya encontré el valor de la constante de integración. Muy bien. Ya viendo cuánto vale C,
También lo voy a marcar ahí. Y ahí cuánto vale C. Entonces yo lo puedo volver a ubicar aquí, que es la solución general, y encontramos la solución particular. Entonces, esto no va y vamos a poner que C es 25 tercios. Bueno, miren qué fácil que es, ¿eh? O sea, en realidad es fácil porque yo, en la evaluación, cuando yo los tenga que evaluar, ustedes me van a tener que hacer todo ese desarrollo, porque no lo hice yo a la macana. Todo eso lo van a tener que hacer hasta llegar a la solución general y de ahí continuar a la solución particular. Yo lo estoy haciendo como una continuación de lo que vimos la clase anterior. Esto lo vamos a mejorar. ¿Por qué lo vamos a mejorar? Ya se van a dar cuenta por qué. Acá lo que puedo hacer es sacar factor común 25 tercios. Entonces, sacamos factor común 25 tercios. Entonces acá me va a quedar 1. Y perdón, hay un error que yo cometí que lo voy a acá lo voy a poner. Eso, profe, le iba a preguntar por el número E de exponencial. No, También se le... Ahí está. No, yo me preguntaba por el número E de exponencial también. ¿Cómo también? No lo entiendo. No, profe, porque te dice, voy a sacar el factor común, ¿no es cierto? Que 25 sobre 3 menos 25 sobre 3. Pero el E también, el número E exponencial, el número E no, de Euler. No, pero el E, ¿para qué? No lo puedo sacar factor común aquí. No sé. No sé cómo saca factor común usted, don Padilla, pero saqué factor común 25 tercios porque hay que se repite aquí entre estos dos términos. Y bueno, quedó así. Bien, no, profe. Entendí mal, perdón, entendí mal. No quiero andar más porque me voy a volver loco, Padilla. Lo dejamos ahí. Muy bien, entonces ya hemos resuelto el circuito. Entonces a nosotros nos piden, no que nos piden. ¿Esto por qué se enseña así más y por qué me interesa a ustedes que lo sepan? Ustedes justo enganchan un reemplazo en una escuela técnica. Entonces, un alumno de quinto o sexto año, esto ya lo sabe, o por lo menos ustedes se lo van a tener que enseñar. Entonces, van a tener que enseñar el circuito y cómo se resuelve. Entonces, la parte matemática que le corresponde a ustedes es todo lo de la ecuación diferencial. Pero no vamos a llegar solamente ahí. Vamos a ver cuál es el comportamiento de un circuito, porque es importante saberlo. Es un plus que le doy a ustedes y no le cobro nada. Yo tomo esta ecuación que está aquí y la voy a graficar. Para graficarlo voy a utilizar un graficador cualquiera. Ustedes buscan una calculadora gráfica y la primera que le aparece es la GeoGebra, sí. Entonces vienen aquí, acá la parte superior, ahí, y con control V corta, listo, ya está. Vamos a ver cuál es, vamos a bajarlo ahí, y ahí está el comportamiento del dispositivo. ¿De qué forma se está comportando? Bien, entonces... Logarítmica, profe, parece que fuera. Es muy similar, sí, es muy similar. Entonces, fíjense que para cero, la corriente cero, la corriente se va incrementando, se incrementa, pasa por la bobina y hace un par de circuitos y ya después con la bobina se estabiliza. ¿Por qué? Porque la corriente se va almacenando en forma de campo magnético. Esto hace que ofrece una buena resistencia al paso de la corriente, entonces hace que la corriente tenga lo que se llama un valor estacionario. Fíjense que a medida que va aumentando la corriente, esta curva siempre se va a aproximar al máximo valor de corriente, que de cuánto es de 25 tercios. Es decir, si yo coloco acá I igual a 25 tercios, ahí me va a dar el límite que va a tener esta función. O sea, va a tender, aquí en realidad está tocando, pero es como que viene a ser una asíntota. Más allá no puede pasar. A ver si yo le voy a hacer, voy a propiedades, a estilo,
aquí elijo una de línea de puntos, le voy a achicar un poquito, porque es una referencia nada más, no es otra cosa. Entonces un circuito en serie, ¿no? En serie, que está formado por una resistencia y una inductancia, parte de cero, no contemos la parte negativa, sino que vamos a partir de cero porque es la condición inicial nuestra. La corriente va creciendo hasta llegar o hasta aproximarse a un valor máximo y después se mantiene estacionaria. O sea que se mantiene así. Así responde un circuito que es R con una resistencia y una inductancia. Entonces, lo que yo voy a hacer es para que ustedes lo tengan más completo, lo voy a pasar acá y de aquí lo voy a cortar, tic, y lo voy a pegar en la carpetita que tienen ustedes. Aquí, bien, muy bien. Y de paso vamos aprendiendo cómo se hace para insertar gráfico, hacer lo que siempre viene bien, una mejor presentación que esto. Este le vamos a ajustar que sea transparente. Lo corto y al ser transparente me permite colocarlo acá al costado. ¿Ven? Entonces yo lo puedo mover y ahí tengo la respuesta. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Esto, bien. ¿Qué voy a tener? Tiki tiki. Ahí. Bueno, ahí está. El circuito, cómo responde y la gráfica. Mejor que esto, imposible. Bueno, muy bien. Pasemos a un circuito RC. Y también vamos a ver cómo se comporta un circuito RC. Entonces me dice un generador de una fuerza electromotriz. FEM es fuerza electromotriz, es una batería, una pila, una fuente de energía, puede ser de 220, puede ser de corriente continua, de corriente alterna. Bien, en este caso, acá me está diciendo que de corriente alterna, porque varía en función del tiempo, pero acá hay una ambigüedad, porque me dice de 100 volts. O sea, me está mezclando una tensión que es constante con una fuente, con la representación gráfica de una fuente de corriente alterna. Son datos que uno, bueno, en realidad esta ambigüedad no se puede dar. Generalmente acá la tensión es sinusoidal, pero bueno, vamos a suponer que en este caso la fuente es de corriente continua, es una tensión constante. Se conecta una resistencia de 200 ohm y un capacitor de 1 por 10 a la menos 4 farads. Determine la carga QT del capacitor, o sea que me pide Q de T. Y también vamos a ver la corriente. Si Q igual a 0, condición inicial, y determine la corriente para todo T. O sea que acá lo que me pide es inicialmente encontrar el valor de Q y después el valor de T. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo hemos visto, entonces vamos a ver aquí. Vamos al circuito capacitivo, porque ya habíamos, de todo modo vamos a hacer así, para que ustedes se ubiquen. Vamos a utilizar la ley de Kirchhoff para las tensiones, tiki, 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 y vamos a llegar a esta expresión que está aquí. Bueno, para que ustedes lo tengan de referencia y digan de dónde sacó este tipo, lo saqué de ahí arriba, pero lo voy a ubicar acá. Entonces, a partir de ahí, entonces aplicando la ley de Kirchhoff, cambiamos la caída de tensión en la resistencia, la caída en el capacitor y llego a esta expresión. Bueno, de aquí lo que voy a hacer es solamente como hicimos en el ejercicio anterior, voy a tomar nuevamente esta expresión y lo que voy a hacer es reemplazar. Bueno, parecería que la resistencia, a ver, déjeme ver, es de 100 ohm, ahí está, y de 1 por 10 a la menos 4 faraday. Bueno, acá voy a poner 100 ohm. Una cosa que tengo que repetir nuevamente. Desde el punto de vista de la física, lo que estamos haciendo es incompleto, porque tenemos que colocar unidades de medida pero no quiero
complicar con la aparición de elementos literales, porque uno los puede interpretar como que son variables que entran dentro del cálculo y no es conveniente. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? E de t, y bueno, son de 100 volts de corriente continua. Bueno, esto no tiene la forma de ninguna ecuación diferencial de primer orden que hemos visto nosotros, de primer grado, por lo tanto, vamos a eliminar, no eliminar, digamos, vamos a, de alguna forma, simplificar el valor de 100. Perdón, está mal, la resistencia creo que es de 200. Sí, es de 200. 100 era la tensión. Bueno, entonces dividimos todo por 200. Si dividimos todo por 200, este se simplifica. Acá abajo me va a quedar 200 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Por 10 a la menos 4. Y aquí 100 sobre 200, un medio. No le voy a poner 1,5 porque... perdón, 0,5. Vamos a poner un medio directamente. Ahí está, muy bien. Esto está feito con el día a la menos 4 abajo, o sea que lo vamos a mejorar. ¿Qué podemos hacer aquí? Y bueno, el día a la menos 4 lo podemos nosotros llevar a la parte superior. Ahí, lo voy a cortar. Esto es matemática de ñoños. Así, entonces acá le sacamos el signo negativo. Ahí está. Entonces, y abajo se me está ocurriendo, es 2 por 10 a la 2. Bien. O sea, ahí era a la 2. Perfecto. Esto está bueno porque nos queda, de nuevo, a ver, entonces nos queda, son productos de potencia de igual base, son 4 menos 2, me va a quedar el 2 arriba, ¿está bien? Sí. Me queda el 2 arriba. Y 1 dividido 2 es 0,5. Y bueno, 0,5 por 10 a la 2 no es otra cosa que 50. Bien, ahí está. Este es nuestro caso en particular, ¿no? Bueno, esta es la ecuación diferencial, no es la solución general, es la ecuación diferencial. La solución general, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, utilizar un factor integrante, el factor integrante viene de Sarasa a Sarasa, y hay que hacer todo este cálculo, todo este que ven aquí, tiqui, 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 y llegamos a esta expresión que es la solución general, que la voy a copiar acá abajo. Solución general. Bien, voy a eliminar esto del medio porque no tiene razón de ser, y esa es la solución general. Fíjense que ahí están los valores que nos dieron a nosotros, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar, así voy a tomar esto que está aquí, vamos a poner acá. Entonces, veamos cómo es esto. Q de T viene a ser E sub 0 por C, que es la fuente de alimentación, sobre 1 por 10 a la menos 4. O sea que esto nos quedaba, está ahí, está el cociente, es 1 sobre 10 a la 2. O sea que 1 sobre 10 a la 2, no, es 1 sobre 200, 1 sobre 100. Ahí. Y menos 1 sobre R por C, estoy reemplazando R y C, ¿no? O sea, desde acá, de esta expresión. Sí. De esta expresión. Y aquí me va a quedar, era el valor que acompañaba a Q, y es 50. Bueno, ahí está. Ahora bien, esta es la solución general. Esta es la solución general. Repito, todo esto ya lo habíamos visto, porque van a decir de dónde está, tienen que repasar esto, todo lo que habíamos visto acá, para ver cómo se llega a esa expresión. Estoy
reemplazando por valores. El valor de K no lo conozco. Desconozco el valor de K. Pero tengo una condición inicial que me dice, aquí, Q sub 0 es para Sí. T sub 0 es 0, o sea que lo voy a poner aquí abajo. Ahí abajo, como condición inicial. Esto me va a permitir, entonces, tomar esta expresión, repetirla acá abajo, pero haciendo que T se valga 0. Si T vale 0, acá va a valer 0. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que encontrar? El valor de, acá va a ser por 0. Tenemos que encontrar el valor de K. Bien, vamos a ver. ¿Me van siguiendo, no? Sí, Bueno, muy bien. Sí, profe. Entonces acá va a ser 0 igual, canso no está. No. Y bueno, 100. Entonces, E a la 0 es 1, multiplicado por K me va a dar 1. Entonces, y de aquí fíjense qué fácil que es, K es igual a menos 1 sobre 100. Bueno, listo. Muy bien. Esto lo puedo reemplazar aquí. Aquí. Lo reemplazo. Tic. Tiki. Bien. Entonces vamos a ver. Si acá es K, saco esto. Menos 1 sobre 100. Ay, Dios. 1 sobre 100. Perfecto. Voy a hacer exactamente igual que lo que hice en el otro. Voy a sacar factor común, 1 sobre 100, y entonces vamos a ver, pero en todo esto, no sé por qué está así. Profe, ahí creo que dice E de exponencial menos 50 por 0 ya en el paso anterior. Sí. Sí. Y ese 0 lo reemplazó por T. Claro, está bien. Sí. Sí, sí. Bien, y ahora saco factor común. Voy a hacer así. Tic, tic. Bueno, veamos. Bueno, ahí voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, don Padilla. Saco factor común 1 sobre 100. ¿Por qué? Porque es el que se repite en los dos términos. Entonces saco factor común y me va a quedar una expresión de esa forma. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Esta es la solución particular, pero solamente de carga nada más, no es de corriente. La vamos a graficar. Fíjense que tiene una forma muy similar a la de la bobina, al del inductor. Entonces, vuelvo acá a GeoGebra y lo voy a pegar aquí. Tic. Y fíjense que hay que disminuir la escala. Wow, es casi 0. Pero no es 0, ¿eh? Si ustedes pueden ver ahí. hay un, sí, como una asíntota, así una constante. Una asíntota, como el concepto de límite. No es 0, pero se aproxima, pero no es 0. Bueno, muy bien. No, o sea, parte de 0 y a medida que va aumentando el tiempo, o sea, esto es así. Primero la carga comienza a crecer hasta que llega al capacitor, porque esta distancia desde 0 hasta el 0,5 más o menos es lo que tarda en llegar al capacitor. Cuando llega al capacitor, la carga ingresa al capacitor y se mantiene ahí. ¿Sí? Se mantiene ahí y forma lo que se llama un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el capacitor y la bobina son elementos almacenadores de energía. Entonces almacenan la energía. Este la almacena en forma de campo eléctrico. Y vamos a ver cuál es asintótica a I igual
y igual a 1 sobre 100. Ahí está. Ese vendría a ser, digamos, el valor extremo y no va a pasar de ese valor. Y lo vamos a poner, como hicimos la otra vez, como referencia nada más. Ahí está. Bien, pero eso de la carga, ¿qué va a pasar con la corriente? Esa es carga. Acuérdense que la carga se desplaza por la presencia de un campo eléctrico. El campo eléctrico le produce sobre la carga una fuerza. Esa fuerza hace que se desplace. El desplazamiento de muchas cargas que pasan por la sección de un conductor forma lo que se llama la corriente. Corriente es la variación de la carga por unidad de tiempo. Significa que para saber la corriente tengo que derivar esta expresión. ¿Por qué? Entonces, eso seguramente lo hice en el desarrollo. Acá está. Acá está. Entonces yo lo voy a copiar ahí para no volver a repetir, pero les repito el concepto. La corriente es la variación de la carga por unidad de tiempo. Entonces, esto ya lo habíamos derivado. Entonces, lo que voy a hacer, ya está la solución. ¿Para qué la voy a hacer dos veces? Y ahí está el valor de la corriente. Lo único que tendría que hacer aquí es reemplazar. Entonces, K, espera. Entonces, esto, le voy a sacar esto y voy a reemplazar. Profe, K era disculpe. 1. Sí. ¿Podría poner el gráfico que hizo recién en el apunte? Gracias. Sí, pero todavía no lo termino. Lo vamos a comparar. Bueno. Entonces, la resistencia era de 200. Y el capacitor era 1 por 10 a la menos 4. Tic, tic. Y acá tenemos 10 a la menos 4. Y ese C, chao, se fue. Por ahí a la menos 1R y acá son 50. 50. Entonces, a ver qué me queda acá abajo. Este le voy a sacar porque es de ñoño, ese no va. Entonces tengo, a ver, acá tengo 2 por 10 a la 2. Acá tengo 1 por 10 a la 2. O sea que me va a quedar 2 por 10 a la 4. 2 por 10 a la 4 por 10 a la menos 4, me va a quedar 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. O sea que me queda 1/2 de este lado. A ver, y menos por menos es más. Entonces significa que todo esto, caput, se va, eso te va, y me va a quedar ahí 1/2. Es 1/2. Función exponencial, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo esta función exponencial? ¿Cómo de qué tipo? ¿De qué tipo de función exponencial? ¿Esta función de qué tipo? Es exponencial. Fraccionaria. Es exponencial porque tenemos una base y un exponente, pero ¿de qué tipo es? Ay, me mandan, ni idea. Cric, cric. Trascendental. No, puede ser fraccionaria. Función exponencial decreciente. Ah, Ahí está, miren, función exponencial decreciente. Es decreciente porque el exponente es negativo. Si el exponente fuese positivo, sería creciente. Fíjense que decrece rojo. Entonces, ¿cómo varía la corriente? Y bueno, acá la corriente, miren, va a partir para cuando la carga Q igual a 0, parte de 0,5. O sea, que quiere decir de que el circuito ya tiene una corriente cuando en el momento de, para T igual a 0, hay un valor de corriente que es de 0,5. Yo deduzco que es por lo siguiente. El capacitor es un elemento almacenador de corriente, o sea, hay un campo eléctrico. Entonces estaba almacenado. En el momento cuando yo lo apago, no se descargó.
se quedó con un cierto valor. Entonces, ¿qué pasó? En el momento de cerrar, empezó a bajar la corriente, empezó a descargarse el capacitor. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque la corriente va disminuyendo mientras la carga va aumentando. O sea que se va descargando el capacitor que ya venía cargado anteriormente. ¿Y por qué se descarga? Por la presencia de la resistencia. Entonces se empieza, porque si no hubiese resistencia no se puede descargar. Se queda así nada más. O sea que se empieza a descargar por la resistencia y la carga comienza a crecer. Crece la carga y va a llegar en un momento en que la corriente prácticamente va a pasar cero y la carga se va a mantener constante. O sea que ya, digamos, como que el capacitor ya está cargado, no hay flujo de corriente. Ese vendría a ser un análisis que se puede hacer de este dispositivo con estas dos curvas, corriente y carga. Entonces ahora la vamos a hacer así, nuevo. Entonces eso es lo que tienen que ustedes enseñar, porque esto es de matemática, la gráfica y la ecuación diferencial es de la matemática. Pero recuerden que la gráfica es sumamente importante para poder analizar dispositivos porque podemos ver cuál es el comportamiento. Por eso ustedes tienen que ver, entonces decir, bueno, es una función exponencial decreciente, yo ya de antemano sé que la corriente va a ir disminuyendo. Obviamente, ojo, que los comportamientos de los dispositivos dependen de los valores de los que estamos utilizando, de las capacidades y la resistencia. No todos responden de la misma forma. Por eso tenemos soluciones generales y tenemos soluciones particulares. La solución particular se refiere a un circuito en particular, es este caso. Entonces, para este caso, el comportamiento del circuito tiene esta forma. Es general para todos y ahí tiene una solución general, pero acá va a depender de los valores. Y está bien que depende de los valores, porque depende de los valores es lo que le va a quedar acá. O sea que esta función y esta función va a depender del valor que va a tener RC, valor que va a tener B, el valor que va a tener R, o sea, todo depende. Pero para este circuito tiene ese comportamiento. Bueno, y ya con esto, por hoy ya está listo. Entonces, ojo con aplicada. Nos quedan 2 semanas de clase aproximadamente. En esas 2 semanas tenemos que ver. En la próxima clase vamos a ver resortes. Resorte. El resorte tiene un movimiento armónico simple, como el péndulo. ¿Está bien? Como ley de Hooke. Como el péndulo. Sí, muy bien. Con la ley de Hooke. Vamos a ver que tiene un movimiento armónico simple como el péndulo, pero le vamos a agregar hemos estado trabajando con elementos ideales y le vamos a poner una resistencia. Algo que resista, algo que le disminuya el movimiento. Entonces, ahí vamos a ver movimientos que son amortiguados, subamortiguados o sobreamortiguados. Cuando terminemos con péndulo, que es la semana que viene, retomamos con circuitos R, L y le agregamos C, circuito serie, y vamos a ver la analogía entre circuitos eléctricos y circuitos mecánicos. Y con eso ya termina todo. Todo con ecuaciones diferenciales, O sea, usted dice, bueno, mucha física, pero la matemática es la aplicación en cualquier ciencia, y si ustedes no saben, o sea, no piensan que solamente la matemática son los casos factoriales o el teorema de Pitágoras, están en el horno. Todo es matemática, todo es matemática. Bueno, listo, ya con eso, por hoy ya dejo de grabar, ya me cansé. Muchas gracias. Gracias, profe.